Nunca imaginé que, ese día común y corriente, que empezó como cualquier otro, acabaría cambiando por completo la forma en la que veía mi propia vida. La casa estaba en silencio, como había estado desde que murió doña Mercedes. Ella había fallecido hacía 4 días. Y aunque técnicamente era mi jefa, yo era la única que se encargaba de las cosas allí. Ninguno de los niños quería pasar por la mansión. Simplemente enviaron a una mujer del registro civil y dijeron que vendrían más tarde para ver qué iban a hacer con todo. La verdad es que yo conocía cada rincón de aquella casa mejor que cualquiera de ellos. Me trajeron aquí cuando tenía solo 9 años. Recuerdo el olor del aeropuerto, el apretón de manos de la mujer que me trajo y cómo me miró a la señora Mercedes por primera vez, como si estuviera evaluando una compra. No entendí mucho en ese momento. Lo único que sabía es que mi madre me había dicho que allí lo tendría todo, pero eso no fue lo que pasó. He pasado los últimos 26 años haciendo todo en esa casa. Limpiaba, cocinaba, ayudaba con los eventos. Cuidaba a los perros, todo. Nunca me trataron como a una hija ni tampoco como a una verdadera empleada. Era como si fuese un mueble útil. Doña Mercedes tenía una manera de ser fría y calculadora. Y siempre parecía recordarme que debía estar agradecido, pero ese día, mientras organizaba su ropa para donarla, vi una caja de madera oscura en el fondo de su armario. Era pesado y tenía una cerradura vieja, de esas que parecen sacadas de una película antigua. Me parecía extraño porque nunca había visto esa caja antes y había limpiado ese armario cientos de veces. Mi corazón se aceleró, no sé por qué. Quizás fue solo curiosidad. Pero en ese momento algo me dijo que parara todo y averiguara qué había allí dentro. Intenté abrir la caja a la fuerza, pero la cerradura no se movía en absoluto. Entonces fui al cajón de joyas de la señora Mercedes, donde guardaba algunas llaves viejas. Y comencé a probarlas una por una. Cuando giró la quinta llave, sentí un escalofrío recorrer mi columna. La caja hizo un clic seco y se abrió lentamente, revelando varias cartas. Documentos doblados y un sobre con mi nombre escrito a mano con una letra que reconocí inmediatamente, era la de ella. Me quedé allí mirándolo durante unos buenos minutos. Fue surrealista. La mujer, que pasó media vida diciéndome que me callara, que apenas me miró a los ojos, me había dejado una carta. Tomé el sobre con manos temblorosas y en el fondo esperaba que hubiera alguna explicación. Alguna disculpa. Cualquier cosa que tuviera sentido después de tantos años de ser tratada como un objeto. Abrí el sobre y comencé a leer. Al principio parecía otra de esas notas impersonales, como siempre. Dijo que, si yo estaba leyendo eso, era porque ella se había ido. Y que había cosas que decir, aunque fuera demasiado tarde, pero entonces vino el shock. Ella confirmó que mi madre había recibido dinero para entregarme. Que me compraron, sí, pero que hubo una razón. La señora Mercedes dijo que mi padre biológico no era quien yo pensaba. Que era alguien cercano a su familia y que la compra fue la manera que encontró de corregir un error del pasado. Me quedé sin aliento. Me senté en el suelo de su habitación y lo leí una y otra vez. Fue como si me hubieran arrancado una parte de mi identidad con una pala. Y lo peor, no dijo quién era mi padre. Solo que era más cercano de lo que imaginaba. Me quedé sentado allí durante casi media hora, creo. Con la carta en las manos, el corazón acelerado y un sabor amargo en la boca. Lo primero que me vino a la mente fue, ¿podría ser alguno de sus hijos? Álvaro, el mayor. Siempre fue grosero conmigo. Me trató como si fuera invisible. Pero ahora me pregunto si eso no era solo frialdad, sino culpa. Fernando, el más pequeño, era más tranquilo. Apenas me hablaba, pero tampoco nunca me trataba mal. ¿Y si fuera él? Empecé a pensar en cosas que antes parecían triviales, pero que ahora adquirían otro significado, como las veces en que la señora Mercedes se irritaba solo porque estaba en la misma habitación que ellos. O cuando me impedía participar en cualquier reunión familiar, aunque fuera solo para servir café. Saqué el resto de los papeles de la caja. Tenía una copia de mi antiguo pasaporte con un sello de entrada de España, fechado el día exacto en que llegué aquí. En el reverso, escrito a lápiz, estaba el valor, 50,000 pesetas. Se me revolvió el estómago. Ella había registrado cuánto costaba. Y justo debajo había un sencillo contrato escrito a mano y firmado por mi madre con un nombre que no reconocí, Esteban R. Martínez. Esto me dejó en shock. Nunca había oído ese nombre. Empecé a revisar el resto de los papeles y encontré fotos antiguas, algunas borrosas. Otras con personas que no reconocí. Pero una de ellas me dejó helada, una imagen en blanco y negro, con la señora Mercedes todavía joven, junto a un hombre alto, de traje, sosteniendo un bebé en brazos. En el reverso de la foto estaba escrito, para Esteban. Lo que nunca pude decir en voz alta. ¿Era yo el que estaba en esa vuelta? Empecé a sudar fríamente. La foto parecía vieja, pero ese bebé allí.
Parecía exactamente una foto mía que mi madre había guardado en una caja de cartón en México. Esa imagen quedó grabada en mi memoria desde que era pequeña. El traje de lana blanca, la pequeña gorra cayendo hacia un lado, incluso la forma en que junta las manos. Era yo. No tenía ninguna duda. Y si así fuera, ¿por qué nunca había visto esta foto antes? ¿Por qué mi madre nunca habló de este tal Esteban? ¿Y quién era él para la señora Mercedes? Sentí una ola de ira subiendo a mi pecho. Toda mi vida acepté que había sido una chica rescatada, llevada a Europa por la pobreza. Justifiqué el abandono con la idea de que era por amor. Pero ahora todo estaba al revés. Me vendieron, me compraron y me ocultaron, y probablemente todo fue parte de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Corrí a la oficina del primer piso, donde se guardaban los álbumes familiares y los documentos antiguos. Era una habitación donde la señora Mercedes nunca dejaba que nadie la tocara, pero ahora todo era mi territorio. Empecé a abrir cajones, cajas y hurgar en carpetas de fotografías. Y fue allí donde encontré nuevamente el nombre de Esteban, en un certificado de nacimiento. Esteban Rafael Martínez, nacido en 1956. Bilbaíno. En el campo niños estaba en blanco. Pero justo debajo había otro certificado, el certificado de bautismo de un tal Fernando Martínez García, hijo de Esteban. Mi corazón se detuvo por un segundo. Fernando, el hijo menor de doña Mercedes. El que nunca me miró a los ojos, que parecía ajeno a todo, pero siempre respetuoso. ¿Era mi hermano? Empecé a temblar. Me senté en el frío suelo de la oficina, con documentos esparcidos a mi alrededor. Su nombre allí, tan claro, me hizo sentir mal en ese momento. Pasé años viviendo bajo el mismo techo que alguien que podría haber sido mi hermano. Y nadie nunca dijo nada. Recordé las pocas veces que intentó entablar una conversación, las veces que se ofreció a ayudarme con algo pequeño, como cambiar una bombilla o comprar algo en el supermercado. En aquel momento pensé que era cortesía, pero ahora todo parecía tener un peso diferente. Y doña Mercedes, ella lo sabía todo, se lo guardó para ella durante décadas, controlando cada detalle de mi vida. Sin darme espacio para nada. Yo era más que un sirviente en aquella casa. Yo era un peón en un secreto familiar mal enterrado. En ese momento sentí una mezcla de dolor, odio y urgencia. Necesitaba saber más. Volví a subir, cogí mi móvil y comencé a buscar el nombre de Esteban. Encontré una noticia antigua del año 2004 que decía que había muerto en un accidente de coche cerca de Girona. Ninguna mención a la familia, ningún obituario lleno de elogios. Solo un párrafo seco y frío. Pero lo que más me impactó fue ver una foto de él cuando era mayor. Fue como ver una versión masculina de mi propia cara. La misma forma de los ojos, la nariz ligeramente torcida, incluso la expresión cansada. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. No fue solo una sospecha o una coincidencia. Ese hombre era mi padre. Y por alguna razón, que quizás nunca sepa, la señora Mercedes decidió acercarme y mantenerme cerca, pero siempre en silencio. Después de encontrar todo eso, pasé horas sentado en el suelo de mi habitación, tratando de juntar las piezas. Lloré, sí, lloré como un niño, ahogándome, enojada con todo y con todos. Recordé mi infancia en México, como mi madre siempre evitaba hablar del pasado, como me entregó a una señora importante diciendo que era por mi bien. Yo era pequeña, pero nunca olvidé su rostro ese día. No había tristeza, solo prisa. Ahora entendí por qué ella no me estaba enviando a una vida mejor. Me estaba vendiendo a mí mismo. Deshacerse de ello. Quizás porque sabía quién era el padre, quizás porque quería ocultar lo que había hecho, o quizás solo porque quería. Ya no sabía que era verdad, y lo peor fue que no tenía a quién preguntar. Todos los que conocían la historia estaban muertos o estaban demasiado involucrados como para confiar. Al día siguiente fui a la casa de Fernando. Vivía en un antiguo apartamento en el centro de la ciudad, algo para gente discreta, sin mucho lujo. Toqué el timbre con mano temblorosa. Tardó un rato en responder y cuando abrió la puerta pareció sorprendido de verme allí. Fui directo, le dije que necesitaba hablar con él, que era importante, sobre el pasado de su madre y el mío. Me dejó entrar, un poco sospechoso. El apartamento era pequeño, limpio y olía a café rancio. Nos sentamos en una mesa de madera y por primera vez le conté todo. Mostré los documentos, la foto, el contrato, todo. Permaneció en silencio durante un largo rato, mirando cada papel con el rostro pálido. Cuando terminó, me miró con una mirada que nunca le había visto antes. Era como si él supiera algo, pero estuviera tratando de averiguar si yo también lo sabía. Fernando respiró profundamente, cerró los ojos y dijo que necesitaba contarme algo que había guardado para sí desde que era adolescente, cuando era más joven. Escuchó una discusión entre la señora Mercedes y Esteban. Estaban encerrados en la oficina y gritaban tan fuerte que se les podía oír desde el pasillo.
Según él, Esteban le exigió que hiciera algo con un niño que había nacido fuera del matrimonio. Dijo que no podía reconocerlo y que arruinaría su imagen. Mercedes, por su parte, amenazó con contarle todo al resto de la familia si no ayudaba. Al final llegaron a un acuerdo, el niño sería entregado a una familia lejana, con una generosa suma, pero algo salió mal y Mercedes terminó tomando la custodia, llevándose a la niña a su propia casa. Como empleada doméstica, Fernando nunca supo quién era ese niño. Hasta ayer. Me quedé sin palabras. Eso tenía demasiado sentido. Cada detalle encajaba de forma dolorosa. Entonces, la señora Mercedes me crió dentro de su casa, me trató como inferior, pero al mismo tiempo nunca me dejó salir de allí. Ella me cuidaba, me controlaba, pero también me protegía. A su manera retorcida. ¿Y qué pasa con Esteban? Probablemente nunca quiso saber nada más de mí. Un cobarde. Un hombre poderoso que usó a su propia hija como moneda. Con cada minuto que pasaba, sentía que mi identidad se desvanecía. Yo no era solo una chica vendida. Yo fui el resultado de una vergüenza familiar, de un secreto enterrado a la fuerza. Y por mucho que todo esto me doliera, ahora tenía la verdadera historia en mis manos. Ahora era mi turno de decidir qué hacer con ella. Llegué a casa con la cabeza explotando. Pasé el resto del día encerrado en mi habitación, con los papeles sobre la cama, releyendo todo, tratando de entender qué había cambiado en mí. Y la respuesta fue todo. Nunca tuve apellido, nunca supe con seguridad mi fecha de nacimiento, nunca tuve documentos oficiales hasta que fui adulta. Todo se hizo tarde, gracias a Mercedes, que dijo que era por mi seguridad. Ahora entendí por qué. Ella necesitaba mantenerme invisible, y lo hizo. Durante más de 20 años fui un fantasma dentro de esa mansión. Comía en la cocina, dormía en un pequeño trastero y no participaba en fiestas ni almuerzos. Los visitantes pensaron que yo era parte del servicio. Solo los niños sabían que yo había estado allí desde pequeña. Y aún así, nunca me preguntaron nada. Yo era como un mueble viejo, presente, pero sin voz. Fue ese día que tomé una decisión. Ya no iba a cargar con esa historia como una carga. Quería justicia. No solo para mí, sino por cada parte de mi infancia que me fue robada. Comencé a buscar un abogado que se especializara en derecho de familia. Encontré una mujer llamada Beatriz, con una oficina pequeña pero buenas recomendaciones. Llamé y expliqué que necesitaba hablar en persona. Al día siguiente, fui allí con todos los documentos en una carpeta. Ella escuchó todo atentamente, tomando notas, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que me dio una esperanza que ni siquiera sabía que existía. Tienes derecho a la verdad, Alma. Y quizás incluso a una parte de lo que es tuyo por sangre. Eso me jodió. Por primera vez, alguien me llamó por mi nombre con respeto. Y más que eso, me dio el derecho a ser alguien real. En las semanas siguientes presenté una solicitud formal de investigación de paternidad. Esteban aún vivía, aunque con mala salud, y vivía en una casa de campo lejos de la ciudad. Beatriz contactó con sus abogados y, por supuesto, la reacción fue inmediata, negaron todo, calificaron de absurda la acusación y trataron de intimidar con amenazas legales. Pero teníamos demasiada evidencia como para ignorarla. Fotografías, cartas, documentos antiguos, todo con fechas que coincidían. Aún así, Esteban se negó a hacerse la prueba de ADN. La presión aumentó cuando algunos periódicos locales comenzaron a investigar la historia. No quería exposición, pero no pude contenerla más. A la prensa le encantaba un escándalo familiar rico. Y este era un verdadero regalo, una misteriosa mujer que decía ser la hija ilegítima de un influyente hombre de negocios. La casa se vino abajo cuando Fernando decidió apoyarme públicamente. Él dio una entrevista diciendo que me creía, que tenía pruebas de que su madre ocultaba algo y que siempre sospechó que había una conexión entre nosotros. Esto tenía un peso enorme. La opinión pública empezó a verme de otra manera. Antes, yo era solo un ex empleado con una historia triste. Ahora, ella era una posible heredera de una fortuna y, más que eso, una víctima de un sistema cruel, silencioso y bien estructurado. Fue extraño ver mi cara en los sitios de noticias, con títulos llamativos, como si fuera un personaje de una telenovela. Pero por dentro, lo único que sentía era una mezcla de nerviosismo, miedo y sí, cierto alivio, porque finalmente alguien escuchaba lo que tenía que decir. La sentencia judicial determinó que Esteban debía realizarse la prueba de ADN, incluso contra su voluntad. Intentó apelar, intentó aplazarlo, pero al final tuvo que ceder. La prueba se realizó en un hospital privado, con todo el aparato legal. Estuve allí ese día, pero no lo vi. Llegó rodeado de guardias de seguridad y se fue en menos de 10 minutos, incluso sin contacto directo. Fue uno de los días más tensos de mi vida. Cuando los resultados estuvieron listos, Beatriz me llamó y me pidió que fuera a la oficina. Sabía lo que venía, lo sentía en todo mi cuerpo.
Me mostró el papel y dijo, es que impecable. Sin duda. Yo no lloré. Yo no grité. Me quedé allí parado, con una parte de mi historia finalmente escrita en cartas oficiales. Esteban era mi padre, y me había repudiado a mí mismo durante 35 años. Después de eso, todo se convirtió en una avalancha. Los medios de comunicación vinieron con más fuerza. Algunos parientes lejanos de Esteban intentaron buscarme, algunos por curiosidad, otros tratando de convencerme de que me callara. Empecé a recibir mensajes anónimos, llamadas telefónicas por la noche, amenazas veladas. Beatriz me aconsejó que lo grabara todo. Tuve que cambiar de dirección, comprar un nuevo celular. La casa donde crecí en la mansión de doña Mercedes había quedado en manos de Fernando, quien ahora quería compartir el espacio conmigo. Me negué. Ese lugar era solo dolor para mí. Preferí continuar con el proceso legal, que ahora incluía el reconocimiento formal de la paternidad y también la posibilidad de herencia. Pero lo que más me conmovió, en el fondo, no fue el dinero. Era el derecho a existir, el derecho a tener mi nombre completo, el derecho a ser alguien. Con el reconocimiento oficial vinieron otros descubrimientos. Buscando entre los archivos que dejó Mercedes, encontré registros de otros niños traídos de México a España en los años 80 y 90. Algunos cambiaron sus nombres, otros desaparecieron después de un tiempo. Lo puse todo junto, como quien arma un rompecabezas que nadie quiere ver terminado. Le llevé este material a Beatriz y ella quedó en shock. Había señales de una trama más grande, tal vez incluso de tráfico de niños, todo muy bien disfrazado, bajo el disfraz de adopciones internacionales o ayuda humanitaria. El problema es que, en la práctica, la mayoría de estos niños se convirtieron en mano de obra barata, sin derechos, viviendo en silencio, dentro de los hogares de la élite. Sabía que, denunciar esto podría ponerme en peligro, pero después de todo lo que había pasado, no podía fingir que no lo había visto. Mientras el proceso estaba en curso, comencé a contar mi historia de forma anónima en un foro en línea. Quería saber si otras personas habían pasado por algo similar. Y, para mi sorpresa, recibí decenas de mensajes de mujeres, muchas de ellas mexicanas, que decían que también habían sido traídas a Europa cuando eran niñas, con promesas similares, y terminaron trabajando como empleadas domésticas, niñeras, cuidadoras, sin contrato, sin voz. Algunos todavía vivían con estas familias. Otros habían huido. Intercambiar estas historias fue un alivio y un puñetazo en el estómago al mismo tiempo. Me di cuenta de que no era un caso aislado. Yo era parte de una herida mucho más grande. Y tal vez, al exponer esto, estaba allanando el camino para que otros hicieran lo mismo. No se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros. La audiencia final tuvo lugar en una mañana nublada, de esas que empiezan con un extraño peso en el aire. Esteban no asistió. Su abogado entregó una carta en la que admitía la paternidad, pero afirmó que no tenía conocimiento de mi existencia hasta poco antes de la muerte de Mercedes. Era una mentira. Por supuesto, las viejas cartas demostraban que él lo sabía desde siempre, pero al menos con ese documento conseguí reconocimiento legal. Salí del juzgado con su apellido oficialmente en mis registros, pero con el corazón completamente roto. Fue como si hubiera ganado un nombre y perdido la esperanza de cualquier tipo de reconciliación. Murió 2 meses después, sin haber hablado nunca conmigo personalmente, ni siquiera una disculpa, ni una mirada, nada. Después de eso comencé a escribir todo con más calma, registrando cada trozo de mi historia, como lo estoy haciendo ahora. Realmente no sé por qué, quizás por mí, quizás para dejar algo a las otras chicas que aún viven en silencio. La herencia, sí, llegó. Pero casi todo quedó en manos de los abogados, los impuestos y los costes legales. No hice ninguna fortuna y eso tampoco era lo que quería. Con lo que me quedaba, alquilé un pequeño piso en Valencia, donde comencé una nueva vida, sencillo, pero mío. Sin órdenes. Sin puertas cerradas, sin pretensiones. Y lo más importante, con voz. Con identidad. Por primera vez pude respirar sin miedo a que alguien me dijera que debía estar agradecido por haber sido salvado de la pobreza. Porque ahora sabía que la pobreza más grande era la de la casa que me compró. Nunca quise venganza. Solo quería entender. Saber por qué mi vida fue como fue, por qué mi madre me entregó. Porque Mercedes me trató como una sombra en la casa donde crecí. Nunca recibí respuestas directas, pero encontré fragmentos de explicación aquí y allá. Mi madre, por lo que entendí, estaba en una situación desesperada cuando me vendió. El dinero que recibió fue suficiente para mantener a mis hermanos durante algunos años. Ella murió antes de que tuviera el coraje de buscarla. Y todavía no sé qué haría si estuviera vivo. A veces me siento enojado, pero también siento pena. Lo único que me consuela es saber que, incluso en ese escenario, sobreviví. De alguna manera, con todo en mi contra, llegué hasta aquí. Un día, recibí un mensaje de una mujer llamada Luz.
Ella dijo que me reconoció de una publicación en un foro y que también había trabajado en la casa de Mercedes cuando era adolescente. Él vino de México como yo, y como a mí. Ella fue traída con promesas de educación y oportunidades. Intercambiamos correos electrónicos y luego hablamos por videollamada. Ella me contó cosas que no sabía, como Mercedes hacía tratos con sacerdotes y monjas en refugios para identificar a niñas desprotegidas y llevarlas a España. Algunas regresaron. Otros desaparecieron. Luz huyó después de 2 años y ahora vive en Alemania. Lo que más me conmovió fue cuando dijo, contaste nuestra historia. Yo no tuve el valor. Pero tú sí. Fue allí donde me di cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas. El simple acto de hablar ya era un acto de justicia. Recientemente he sido invitada a participar en reuniones y grupos de discusión sobre inmigración, trabajo doméstico y derechos humanos. Al principio temblaba ante la idea de contarlo todo en público, pero luego, con el micrófono en la mano, me di cuenta de que era diferente. Ella ya no era aquella chica tranquila en el rincón de la mansión. Era yo, Alma, una persona adulta, dueña de mi propia historia. Cuando hablé por primera vez ante un público, sentí un nudo en la garganta y, al mismo tiempo, alivio. Algunas mujeres lloraron mientras escuchaban. Después otros vinieron a abrazarme. Y al final, fue como si todos estuviéramos intentando curar nuestras heridas. No había respuestas preparadas ni finales felices garantizados, pero sí había escucha. Y eso cambiaría todo. La caja cerrada todavía está conmigo. Conservé las cartas, los documentos. Las fotos antiguas. A veces pienso en tirarlo todo, como si me quitara un peso de encima. Pero hay algo allí que me ancla. Eso me recuerda de dónde vengo y por qué estoy donde estoy. Nunca más volví a esa mansión, ni tengo intención de hacerlo. Pasé demasiados años allí sin sentirme vivo. Ahora, cualquier paso que doy por mi cuenta vale más que cualquier riqueza prometida. A veces camino por la playa y me descubro pensando en cuántas chicas como yo todavía están atrapadas en alguna habitación, esperando que alguien las vea. Y por eso te lo sigo contando. Porque mi historia no es solo mía, y tal vez si alguien escucha, algo cambie. Uno de los momentos más memorables ocurrió en un pequeño evento en una biblioteca pública. Una señora esperaba que terminara de hablar y se acercó a mí temblando, con lágrimas en los ojos. Dijo que había sido parte de una congregación que, en la década de 1990, enviaba niñas de México y Colombia a familias recomendadas en Europa. Ella no sabía qué pasó después, solo que ayudó a los niños a tener un futuro mejor. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Ella no pidió perdón. Él simplemente se quedó allí mirándome como si quisiera comprender el daño que nunca había visto de cerca. Eso me afectó más que cualquier sentencia judicial, porque era la primera vez que alguien que era parte del sistema, aunque fuera indirectamente, veía el daño, y ella permaneció allí quieta, sin huir. Hoy no quiero que me recuerden ni como una víctima ni como una heroína. Solo quiero que mi historia se escuche con la atención que no recibí cuando más la necesitaba. Aprendí a protegerme, a elegir quién entra en mi vida, a no aceptar menos de lo que merezco. Pero eso llevó años. Y todavía hay días en que me despierto asustado, sin saber realmente por qué. Hay cosas que permanecen. El olor de la mansión. El sonido de los zapatos de Mercedes en los pasillos. La sensación de que mi lugar siempre estaba atrás. Pero ahora soy yo quien decide dónde me quedo. Si me siento atrás es por elección propia, no por orden. Si callo es por paz y no por miedo. Y si hablo, como ahora, es porque entiendo que mi voz tiene valor. Hubo un día, no hace mucho, que soñé con Mercedes. Ella estaba sentada en la silla del porche, como solía hacer los domingos por la tarde. En el sueño, ella me llamó por mi nombre. No como a una sirvienta, sino como si fuera un miembro de la familia. Cuando me desperté, tuve una sensación extraña, mitad amarga, mitad nostálgica. Y me di cuenta de que, a pesar de todo, ella había sido la única figura materna real que había conocido. Una figura fría, distante, llena de secretos, pero presente. Esto me confundió mucho. No sé si era culpa, necesidad o simplemente el cerebro tratando de darle sentido a lo que nunca tuvo. Pero ese día, por primera vez, pude encender una vela por ella. No para perdón, pero para el cierre. Hay historias que no terminan con un punto. La mía, por ejemplo, se hizo aún más clara a medida que la contaba. Hoy, a mis 35 años, sigo viviendo en Barcelona, pero como una mujer libre, con mi trabajo, mis horarios, mi casa pequeña y tranquila. A veces paso por la vieja mansión. Pero no me detengo, sigo caminando. Porque ahora soy yo quien escribe mi camino. Y aunque todavía me duelan muchas cosas, saber que tengo voz, elección y verdad es suficiente para mí. Y si hay algo que he aprendido de todo esto es que, no importa dónde empecemos, lo que realmente importa es lo que decidamos hacer con lo que queda.
Todavía me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado con mi madre, si hubiera crecido en México. Si nada hubiera cambiado. Pero, al mismo tiempo, sé que la vida no nos da una segunda oportunidad para hacer todo diferente. Lo que me queda es lo que aprendí, las cicatrices que gané y la fuerza que encontré dentro de mí para seguir adelante. Y quizás la mayor lección de todas fue darme cuenta de que el dolor se puede transformar en algo bueno. Siempre que lo permitamos. No sé qué me depara el futuro, pero hoy soy dueño de mis decisiones. Y eso es suficiente. Terminaré aquí con la sensación de que no necesito hablar más de ello. No porque la historia haya terminado, sino porque ya no es una carga. Hoy hablo con el corazón ligero. Soy Alma, la niña que fue vendida, pero que poco a poco se fue conquistando a sí misma. Y lo más importante, soy la mujer que eligió vivir con dignidad, sin dejar que el pasado la defina. Y ahora puedo decir con convicción, nunca fui solo una víctima. Yo fui y soy un sobreviviente. Y eso me basta.